Buenas noches, profesora. Nos ha tocado hacer un informe sobre las empresas de energía eléctrica Luz del Sur y Enel, hacer un comparativo. Los integrantes son los que puede ver en pantalla. Siguiente, por favor. Cuando las empresas a analizar, como lo había mencionado, son Luz del Sur y Enel. Vamos a hacer una breve explicación de cada una, algo pequeño nada más. Vamos a empezar con Enel. Enel es una sociedad anónima constituida en agosto del 97 en el Perú y es subsidiaria de Generades Perú S.A. En el caso de Luz del Sur, es una empresa privada de distribución de electricidad y que tiene más de medio millón de clientes específicamente en la zona sureste de Lima. Cuenta con oficinas en San Isidro, Miraflores, Urquillo, La Victoria y otros distritos. Vamos a hablar un poquito de los hechos relevantes de cada una de las empresas, de los años que puede ver en pantalla. Por ejemplo, en el año 2014, Luz del Sur, entre sus logros más significativos, destacan sobre la nueva empresa de Cañete, que en el año hubo un incremento sustantivo entre las ganancias de la empresa y las ventas de energía de la misma. Para el año 2015, en la Junta General de Accionistas, se aprobó la fusión con la empresa de distribución eléctrica Cañete S.A. y el proyecto de fusión simple. Para el año 2016, exactamente con la fecha 15 de enero, se culminó la remodelación de la sucursal en Cañete. Para el año 2017, se acordó en el directorio realizar un pago de dividendos con cargo a resultados acumulados de ejercicios anteriores por un monto de 82.000 soles aproximadamente. Para el año 2018, se llevó a cabo la asamblea de accionistas del segundo programa de emisión de bonos corporativos. En el caso de Enel Generación, para el año 2014, se desarrolló un sistema de calificación de proveedores. Para el año 2015, como empresa se reafirmó el compromiso del desarrollo del sector eléctrico y con el crecimiento de la economía del país. Para el año 2016, destacamos la adjudicación del proyecto de recuperación de hídrica en la central de Huampari. Para el año 2017, como es conocido, debido a la catástrofe del fenómeno del Niño Costero, 5 de nuestras hidráulicas se vieron afectadas. Para el año 2018 se caracterizó por una sobreoferta de generación eléctrica nacional que tuvo como correlativo una reducción en los precios de la energía. Siguiente, por favor. Vamos a explicar un poquito sobre el balance general de Enel. Como puede apreciar usted en pantalla, en caso del activo corriente, para el año 2014 estamos hablando de un 13% y saltándonos para el año 2018 estamos hablando de un 25%. Hay digamos, un crecimiento ahí, ¿no? Usted lo puede ver. En el caso del activo no corriente, hay una ligera disminución, ya que en el año 2014 usted puede ver 87% y para el 2018 75%. En cuanto al pasivo corriente, para el 2014 estamos hablando de un 10% y para el 2018 un 13%. También un ligero aumento ahí. En cuanto al pasivo no corriente, hay una ligera disminución. En 2014 tenemos 30% y para el último año, que es el 2018, tenemos el 20%. Y para culminar con el patrimonio, hay un ligero crecimiento, ¿no? En el año 2014 de 60% y de ahí había un ligero aumento hasta el año 2018 de un 67%. Siguiente, por favor. Sigue mi compañero. Bueno, como vimos en el cuadro anterior, el activo más representante es el no corriente, ya que tiene la mayor participación, con un 81% como promedio de los 5 años. Pero cabe precisar que este ha ido disminuyendo año tras año. Su mayor activo no corriente sigue siendo las propiedades, plantas y equipo neto. Por ello, nos vamos a enfocar en los factores de incremento en el activo corriente, que estos han ido aumentando año tras año. Su principal factor, que incrementó en un 95% versus el año 2017, es el efectivo, pasando de 275 a 537 miles de soles. Como segundo factor relevante, tenemos otros activos de corto plazo con un 48% respecto al año 2017,
pasando de 1.766 a 2.613. En resumen, el 2018 podemos observar que Enel tiene un 33% de los activos que están financiados por cuenta de terceros, con un 20% a corto plazo y un 13% con deuda a largo plazo. Además, el 67% de sus activos ha sido financiado con fuentes de financiamiento propio, en los cuales el total de activos está compuesto por un 75% de activo no corriente y un 25% de activo corriente. En cuanto al estado de resultado, podemos observar en un promedio de los 5 años analizados que la ganancia neta ha demostrado el pico más alto en el año 2018, con una variación de 54% versus el promedio de los años del 2014 al 2017. Y en cuanto a la ganancia bruta, se mantiene una línea consecuente, si bien es cierto que en el año 2016 y 2017 sufrió una baja, esta viene recuperándose de a pocos, teniendo un 23% de incremento según el año anterior del 2017. Bueno, aquí tenemos la representación gráfica del análisis horizontal extraído del estado de resultados de la empresa de Enel, que justamente lo hemos resaltado para evidenciar cuáles fueron los factores del incremento de la ganancia neta hacia el último periodo analizado. Como podemos observar, hay un claro incremento de los ingresos financieros del 77% y otros del 61%. A la par, hay una reducción de costos financieros con menos 68% y los costos de venta con menos 37%, que pasan del 2017 al 2018. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos sobre Luz del Sur. Antes llamada del Sur, que como mi compañero mencionó también, es una compañía distribuidora de energía eléctrica fundada en el 96. En cuanto a la composición de su balance general, podemos visualizarlo de la siguiente manera. Vemos un incremento anual del activo corriente, que varía del 11 al 12% por año, y según las memorias anuales, esto se debe a que sus excedentes de caja son reinvertidos temporalmente en operaciones de corto plazo, y que a su vez generan intereses a tasas de mercado. También vemos un incremento en los activos no corrientes, cuya variación para el último periodo es de un 7%. En el caso del pasivo corriente, se aprecia una tendencia que sube y también para el último periodo baja en un 21%. Luego tenemos al pasivo no corriente, con un incremento del 23% al periodo de 2017 y 2018, y esto es debido a los préstamos, a las provisiones a largo plazo que ha estado recibiendo la empresa. Y para concluir el análisis de este balance, podemos ver que también ha aumentado su patrimonio considerablemente con los años en un 46%, y ha sido originado por el capital emitido, las ganancias acumuladas y otras reservas. Pasamos con mi compañera. Y como vimos en el cuadro anterior, el pasivo corriente, que tiene una participación del 15%, muestra una caída del 21% versus el 2017. Principalmente, los factores que influyeron fueron las provisiones a corto plazo, con un menos 61%, los proveedores corrientes con un menos 9%, y las deudas financieras a corto plazo, menos 47%. En el siguiente cuadro vamos a ver el análisis, gracias al análisis vertical del balance general, o también llamado estado de resultados. Que los activos están compuestos por un 12% a corto plazo y un 88% a largo plazo. Cuando vemos la composición del pasivo más el patrimonio, podemos, gracias al análisis vertical realizado, tener que el 46% forma parte del patrimonio neto consolidado, y el pasivo total está compuesto a corto plazo por un 15% y un 39% a largo plazo, de financiamiento con endeudamientos de terceros. En el siguiente cuadro podemos ver el resumen de los estados de resultados de los periodos 2014 a 2018.
el análisis horizontal nos muestra que ha habido un crecimiento del 10% del 2018 versus el 2017, 2 puntos más versus el promedio de los últimos 4 años. En lo que se refiere a la ganancia neta, ha habido un crecimiento del 15%, 10 puntos más que el promedio de los últimos 4 años, como lo podemos ver en la gráfica. Ahora pasamos con mi compañero. En el análisis vertical del estado de resultado, los factores de incremento en la ganancia neta del año 2018 son los ingresos financieros en un 51%, las ganancias de actividades y operaciones un 3% y los ingresos netos un 7%. A continuación vamos a realizar un análisis de los ratios de ambas empresas y su comparación. En el caso de la razón circulante de Enel, vemos que la empresa todos los años ha obtenido un ratio mayor a 1, lo cual hace a la empresa líquida, sí cuenta con la liquidez para hacer frente al pago de sus obligaciones a corto plazo. También vemos que los últimos 3 años el indicador ha tenido un crecimiento, resultando el año 2018 con mayor liquidez, teniendo por cada sol de pasivo corriente 93 céntimos de activo corriente para pagar sus deudas de corto plazo. En el caso de Luz del Sur ha tenido sus ratios inferior a 1, tanto en razón circulante, en prueba ácida y en razón de efectivo. En conclusión, Luz del Sur es una empresa insolvente que no puede hacer frente al pago de sus obligaciones a corto plazo. En el caso de Enel, en prueba ácida, aún sin considerar el inventario de la empresa, esta registra buenos ratios de prueba ácida para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. El 2018 es el año con mayor liquidez. Por cada sol de pasivo corriente se tuvo 80 céntimos de activo corriente menos inventario para pagar la deuda de corto plazo. Sin embargo, en su razón de efectivo también la empresa ha tenido resultados inferiores a 1, ¿no? Es decir, los requerimientos de corto plazo, tanto de Enel como de Luz del Sur, son mayores a los recursos líquidos. No hay suficientes fondos a la mano para cancelar la deuda exigible. Siguiente. Las razones de solvencia. Enel tiene un nivel de endeudamiento total inferior al 50%, lo cual hace que la empresa no registre un riesgo financiero alto, es decir, la empresa es solvente. Está endeudada en un promedio un 37% de su activo total, siendo su margen mínimo 33% y el máximo 40%. En el caso de Luz del Sur, su razón de deuda total es superior al 50%, lo que hace que la empresa registre mayor riesgo financiero y sea insolvente. La empresa está endeudada en un promedio un 50% sobre su activo total, siendo su margen máximo el 56% de endeudamiento en el 2015. Bien, en cuanto a su razón de deuda y patrimonio, Enel está endeudado en promedio 59% de su patrimonio. Cabe mencionar que el endeudamiento sobre el patrimonio ha ido disminuyendo año a año. El año con mayor endeudamiento sobre el patrimonio fue en el 2014 y han llegado a estar endeudados el 67% de su patrimonio. Bien, en el caso de Luz del Sur, su nivel de endeudamiento sobre su patrimonio supera no solo el 50%, sino el 100% de su patrimonio. Es decir, se encuentra endeudada 119% de su patrimonio en promedio. Su nivel de endeudamiento sobre el patrimonio se registró, el mayor se registró en el año 2015 llegando al 126%. Es decir, que su nivel de endeudamiento no solo supera su patrimonio, sino que excede, que debe recurrir a una deuda para poder cubrirlo. Bien, los gastos financieros, pues Enel ha registrado una disminución del 68% de gastos financieros respecto al año anterior, y Luz del Sur, en 2016, sus gastos financieros han registrado un aumento del 53.83%. Sus razones de gestión. Podemos ver en estos gráficos que la empresa Enel cobra primero y después paga a sus proveedores. Es decir, no han necesitado un financiamiento.
en la mayoría de los años, ¿no? En el caso del 2015 y 2017 el resultado ha sido positivo, es decir, han pagado antes de cobrar por lo que han necesitado financiamiento. Pero vemos que Luz del Sur todos los años ha requerido de financiamiento. Entonces, porque han pagado antes de cobrar. Y eso quiere decir que sus razones de gestión operativa y financiera, pues, no son las adecuadas, ¿no? Razones de rentabilidad. En el margen de utilidad, en el 2018 Enel ha registrado un mayor margen de utilidad. Este año la rentabilidad fue de 41% de las ventas, es decir, por cada sol de ventas la utilidad neta es 41 céntimos. Se ha alcanzado un crecimiento de 81% comparado al 2017. En el caso de Luz del Sur, el 2018 se ha caracterizado por ser el año con mayor margen de utilidad. Este año la rentabilidad fue el 17% de las ventas. Por cada sol de ventas la utilidad neta ha sido de 17 céntimos y se ha alcanzado un crecimiento de 10% comparado con el 2017. O sea, podemos ver que a pesar de sus anteriores indicadores, Luz del Sur aún ha registrado rentabilidad. Bien, el rendimiento sobre los activos de Enel se registró en el 2018 un mayor rendimiento alcanzando el 14%, es decir, por cada sol invertido en activo, la empresa ha registrado 14 céntimos. Es decir, un crecimiento del 55% comparado con el año anterior. Y en el caso de Luz del Sur, el rendimiento sobre los activos también ha sido positivo todos los años. El mayor rendimiento se registró en el 2014, han alcanzado un 11%, es decir, por cada sol invertido en el activo la empresa ha ganado 11 céntimos. Y el rendimiento sobre el patrimonio, ambas empresas han obtenido buenos resultados comparados con otras alternativas de inversión a plazo fijo. Y, sin embargo, en este gráfico podemos ver que el rendimiento sobre el patrimonio de Luz del Sur supera el rendimiento de patrimonio de Enel. Pasamos a las conclusiones. Concluimos que la empresa Enel demuestra una gran solidez y rentabilidad. Asimismo, se ha incrementado de una manera anual, logrando mantener el ratio en un nivel constante. Eso demuestra solidez y rentabilidad por parte de Enel. Pues año tras año, la empresa muestra que puede ser cada vez más frente a los gastos financieros que se presentan como costo de deudas financieras. En base a estos resultados, consideramos que el método de múltiplos de empresas comparables no sería de utilidad para valorizar la acción de Luz del Sur. La empresa Luz del Sur es insolvente, ya que presenta un endeudamiento mayor del 50%, lo que conlleva mayor riesgo financiero. La empresa Enel tiene un mejor manejo de gestión a comparación de Luz del Sur, ya que en algunos años no ha requerido financiamiento, ya que sus cobranzas son previas al pago de sus proveedores. En cambio, Luz del Sur requiere un financiamiento constante, el cual cada año aumenta. Y por terminar, la empresa Enel tiene una mejor rentabilidad que la empresa Luz del Sur, porque tiene un promedio del 27% versus el 15% de margen de los años 2014 al 2018. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias por su atención.